quién sabe cómo vaya a funcionar. Valoración preoperatoria. Pero bueno, son muchos. Entonces vamos a adelantar, a ver si les puedo dar una hora por lo menos de clase para que empiecen a estudiar y dejamos pauta para la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios de precisamente de valoración preoperatoria. Marlene Valenzuela, ¿tienes alguna idea de para qué sirve la valoración prequirúrgica o preoperatoria? Sí, doctor. Pues, por ejemplo, para conocer los factores de riesgo que puede tener, que tiene el paciente, o conocer qué complicaciones puede haber. ¿Y eso para qué te sirve? Pues para evitar alguna complicación en la cirugía. Exacto. Detectar puntos de riesgo y evitar que suceda, ¿no? Si tienes un vaso en la orilla de una mesa, pues tiene mucho riesgo de que alguien pase y lo tire, que se rompa, que se corten y que te moje el piso y así. Entonces, ¿qué haces? Pues quitas ese vaso de ahí, ¿no? Si no lo puedes quitar, le avisas a todo el mundo que está ahí para que no pase y no lo vaya a tirar. O te tomas el agua porque ya no haya ningún problema. Entonces quitas ese factor de riesgo. Ese es de lo que se trata la valoración preoperatoria. Detectar factores de riesgo para evitar complicaciones antes, durante y después de la cirugía. En algunas instituciones dicen, no, la valoración es para poder diferir la cirugía. No, eso no es. Un paciente que se tiene que operar y punto, en especial si es una urgencia. Lo que es real es que si un paciente tiene algo que se puede mejorar y su cirugía puede esperar un poco, el mejor momento para operar a ese paciente es cuando eso esté controlado. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con 400 de glucosa y le vamos a operar una hernia inguinal, pues lo ideal es operarlo cuando tenga menos de 180 de glucosa, y así nos vamos a evitar muchos problemas con la cirugía, infecciones sobre todo, retraso de la cicatrización, entre otras cuestiones que podrían estar relacionadas con ellas. Pero si un paciente tiene 400 de glucosa y tiene una herida en el cuello y está sacando chisguetes de sangre por ahí, tú no te vas a esperar a pasarle líquidos, insulina y a ver si lo puedes operar. Lo tienes que meter a operar esté como esté. Entonces, todo lo que sea mejorable hay que mejorarlo con los pacientes antes de un evento quirúrgico. Pero si no es posible mejorarlo, o eso es lo más que va a llegar ese paciente y requiere de la operación, pues hay que hacer la cirugía. Y ahí tendrá que entrar el criterio entre qué tan importante es operarlo o no, qué tantas posibilidades de éxito tiene y qué posibilidades tenemos de que se nos complique. Hay algunos pacientes que tienen más riesgo de hacernos una trombosis. Pues tenemos que detectar que tienen riesgo de trombosis para poderle poner anticoagulantes, ponerlo a caminar, ponerle medias, ponerle medidas especiales y evitar esa trombosis. Si tú no te das cuenta que está en riesgo de trombosis, pues no vas a hacer las medidas pertinentes para poderlas evitar, y seguramente tu paciente te va a dar trombosis. Y cuando pasa, ¿viste qué pasó? No, pues se murió de una tromboembolia pulmonar. Pero ¿cómo? Si lo operé súper bien. Sí, lo operaste muy bien, pero no lo habías estudiado bien y no lo cuidaste bien. Entonces, ese es el propósito de nuestra valoración preparatoria, evitarnos problemas. Okay. Muy bien, Marlene. Pamela Tapia, ¿sigues con nosotros? Sí, doctor. Excelente. La primera clase todos están aquí, ya después, ay, no necesitaba no sé qué, y así. ¿Me puedes hablar sobre los exámenes de rutina, exámenes preoperatorios? Pues tengo entendido que para una cirugía te tienen que pedir tiempos de coagulación, que son la ATP, la TPT y el INR.
Ajá. Se puede pedir una química sanguínea completa o dependiendo de cuántos elementos sea, depende ya del médico. Y pues es lo básico que deben de pedir para una cirugía, ¿no? Bien. Ok. La respuesta es que no hay exámenes de rutina. Todos los exámenes tienen que ir personalizados de acuerdo a dos cosas: el perfil de tu paciente y el tipo de cirugía que le vas a hacer. En realidad ni siquiera los tiempos de coagulación están justificados para algunos pacientes. Si tú tienes un paciente joven que no tiene datos de discrasias sanguíneas, que no tiene antecedentes de moretones, ni sangrados, ni epistaxis, que no tiene antecedentes de familiares de hemofilia o de alguna otra enfermedad hemática, y le vas a hacer una cirugía menor, por ejemplo, una inguinal, ni siquiera está justificado. Lo haces a veces por cuestiones protocolarias del hospital, por cuestiones de seguro o por cuestiones de coberturas legales y cosas así de ese tipo, pero en realidad ni siquiera está determinado. Para eso hay algo que se llaman criterios de Rappaport, que vamos a ver más adelante, que te van a decir a quiénes les tienes que pedir a lo mejor nada más una cuenta de plaquetas y tiempos de coagulación, y no tienes por qué pedirle una química sanguínea. Pedir laboratorios nada más para ver qué te encuentras es lo peor que puede hacer un médico. Eso te habla de un médico que no piensa, ¿no? Pues pídele todo, a ver qué sale, ¿no? Entonces no te estás tomando el tiempo de preguntar al paciente sus antecedentes, y no te estás tomando el tiempo de pensar qué es lo que puede suceder dentro de este cuadro clínico. Entonces no hay exámenes de rutina. Hay exámenes que se pueden tomar de forma más frecuente, y son estos que tenemos aquí. Tú mencionaste una biometría hemática, pero igual si tu paciente no tiene datos de anemia y todo, pues a lo mejor, bueno, habrá que verlo. La química sanguínea básica es para detectar pacientes diabéticos y para ver la función renal. Estas siempre son de utilidad para saber si puedes sobrecargar de volumen o no a tu paciente, y si te tienes que ir con cuidado con algunos tipos de antibióticos o de analgésicos que podrían dañar el riñón. Los tiempos de coagulación, vamos a ver que tienen una utilidad también bastante limitada. A veces yo me metí pacientes con pacientes de coagulación bien prolongados porque están en sepsis y no sangran nada. Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No que traía unos 5 de INR y no sangran nada? Y eso está bien corroborado, ¿no? Durante las cirugías y todo. No siempre te dicen si sí o si no. Te pueden orientar un poco. Pero también puede haber falsos negativos y cosas así. Tenía algunos compañeros que cuando no querían operar, porque ya era en la noche, iban a tomarle los tiempos, pero cargaban la heparina, ¿no? Con la jeringa con la que tomaban la muestra, tenían ahí unas gotitas de heparina, y entonces tomaban y pues salían bien prolongados, ¿no? Los tiempos. No, pues no se puede operar, no, pues ahorita mañana, no, pues está bien, ya me voy a ir a dormir, que lo operen otro día, ¿no? Entonces, pues está difícil, pero bueno, ni siquiera eran confiables, ¿no? Esos tiempos de coagulación. Pero en general utilizamos pacientes que están desnutridos, o pacientes que vas a hacer cirugías mayores, o pacientes que tienes algún riesgo de sangrado, hay que pedirlo. Lo mismo acá, también es muy frecuente pedir grupos sanguíneos y RH, pero esto también depende mucho del riesgo que vas a tener de sangrado con tu cirugía. Más adelante vamos a ver cuáles pacientes se tienen que cruzar sangre y cuáles no. Cuando es por institución, generalmente le piden todo esto a todos. Eso aumenta, la verdad, los costos, y no siempre tienen toda la validez. Otra cosa que tenemos que hacer es un electrocardiograma de 12 derivaciones y una teleradiografía de tórax. Para cuestiones de prevenir cuestiones, o sea, la teleradiografía de tórax nos puede detectar un montón de enfermedades y siempre está indicada. Pero que tú digas, oye, tenía tele de tórax normal y se me complicó, pues eso puede ser muy frecuente. O sea, una tele de tórax normal no te va a decir si se va a complicar o no tu paciente. Por eso lo más importante es hacer una valoración general de tu paciente, hacer una historia clínica amplia, un buen interrogatorio, una exploración física minuciosa,
y con base a ello pedir los exámenes de laboratorio que se puedan requerir. Esto sí es lo más indispensable. Los demás, frecuentemente esto es lo que pedimos, pero no hay de rutina y no es forzoso pedirlo. Todo depende del tipo de procedimiento y de lo que vas a hacer. Si tú le vas a quedar un lunar y dices, ay, como quiera le quito un lunar, total, es un lunarcito. Pero el paciente tiene un NR de 3 porque no le preguntaste que toma anticoagulante, ese lunarcito se te va a complicar y le va a estar sangrando en todo el día y se le va a hacer un hematoma y se le va a infectar y va a ser por un lunarcito muy grueso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una historia clínica, exploración física completa, interrogatorio por aparatos y sistemas, y entonces sí, hacer exámenes específicos. Ahora, ¿a quiénes les vamos a tener que hacer todo esto? Pues a todos los que van a entrar a quirófano. Sin embargo, de acuerdo a los lineamientos de cada institución y a las normas de cada país, estamos obligados a cierto perfil de pacientes a hacerle más estudios. Entonces, en algunos lugares, a todos los mayores de 40 años ya le piden electrocardiograma, placa de tórax, etc. Pero si tienes 39, no te piden nada. Según la norma, lo tienes que pedir arriba de los 50 años de edad a todos los laboratorios que vimos, más los exámenes rutinarios. Pero, ¿qué pasa si tú no le preguntas? Es una muchacha de 24 años de edad que dice, no, es que de repente siento como vuelco en el corazón y se me acelera un poquito, pero luego ya estoy bien. Esa persona tiene que ir a hacerse un Holter para ver si tiene algún problema cardíaco, ¿no? Aunque tenga 20 años. Entonces, por eso preguntamos a quién le vamos a hacer los exámenes y por qué les vamos a hacer los exámenes. Esta tienen que aprendérsela de supermemoria. Es la valoración de ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos. ASA 1 es un paciente sano que requiere cirugía pero no tiene ningún antecedente, ¿no? La mayoría de ustedes entrarán ahí. ASA 2, paciente que tiene alguna enfermedad sistémica pero está compensada. Ya tengo muchos amigos que ya empiezan a estar ahí porque ya empiezan a hacerse hipertensos o que ya tienen alteraciones en la glucosa, pero están en general bastante bien, ¿no? ASA 3, enfermedad severa y descompensada, por ejemplo, un paciente diabético que trae 300 de glucosa. ASA 4 tiene alguna enfermedad sistémica como hipertensión, diabetes, pero tiene peligro de muerte, ya sea por la misma enfermedad que tiene o por alguna otra cosa. ASA 5 es un paciente que se le opere o no, tiene un riesgo inminente de fallecer entre las 24 horas posteriores a la valoración. Aquí ya entran pacientes que entran a cirugías de rescate. Si al caso lo salvan, pues adelante, ¿no? A ver qué se le puede hacer. Y si no lo operas, pues se va a morir de sepsis en poco tiempo. Y ASA 6 es un paciente que ya tiene muerte cerebral y que donará sus órganos para trasplante. ¿No? Es una subclasificación un poquito más reciente. Entonces, ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ASA loco, o ASA madre, o ASA, ¿no? ASA mecha. Bien. Veíamos hace rato lo del grupo IRH y también el cruce de sangre. Los pacientes que se van a operar y que tienen riesgo de sangrado van a requerir de tener sangre en reserva. De preferencia ya tener ahí los paquetes globulares listos para poder transfundirlos inmediatamente en caso de que llegue a sangrar. Hay quienes ya sabes que van a sangrar. ¿De qué depende eso? ¿De cuánto sangra una cirugía? Hay cirugías que sangran muchísimo, ¿no? Las cirugías a corazón abierto, como las tienes que pasar a bomba, se pierde bastante sangre y en 3 latidos puedes perder ahí medio litro. Entonces pueden sangrar mucho. Las cirugías ortopédicas, por ejemplo las caderas, suelen sangrar bastante, suelen sangrar 1 litro, 1,5 litros, y ese es el promedio de lo que sangra, ¿no? Las prostatectomías abiertas, por ejemplo, sangran muchísimo también. Hay algunas que no sangran tanto, pero tienen un riesgo alto de sangrado.
Por ejemplo, puedes hacer una nefrectomía súper limpia y perfecta y no te sangra una gota. Pero si se te bota la vena renal, te sangra en minutos litros. Entonces tienen alto riesgo de sangrar. Los pacientes que van a sangrar y que tienen alto riesgo de sangrado, forzosamente tienes que tener grupo RH y tener paquetes globulares disponibles. ¿Por qué no lo hacemos con todos los pacientes? Porque también cuesta dinero. La sangre es gratis, vas y la donas y es gratis. Pero la aguja con que te picaron no es gratis. Las pruebas para ver si tiene hepatitis o sida o vete a saber qué bicho ahí, no son gratis. La bolsa con el anticoagulante, el congelador, el sueldo del técnico laboratorista que está ahí, nada de eso es gratis. Entonces, pues se tiene que cobrar, y si tú quieres tener la seguridad de tener un paquete globular ahí en reserva, pues te va a costar una lana, ¿no? Que en el instituto pues lo pagamos todos con nuestros impuestos. Dicen que sale gratis y ahí lo tienen, pero no es cierto. El ISSSTE, el IMSS y Pemex y todo se paga con mis impuestos. Entonces yo estoy pagando por el servicio que le pueden dar a una persona, bien o mal, o bueno o mal, no es un servicio. Pero yo estoy pagando por eso. Igual que ustedes pagan la educación de los chavos y que si no estudian les van a quitar su lugar en el examen de residencia, porque si ustedes pagan impuestos y pagan impuestos cuando pagan IVA y cuando ponen gasolina, que también pagan impuestos y todo, aunque no hagan declaración, bueno, pues ahí se va a estudiar. Entonces, tenemos que ver a quiénes sí y a quiénes no vamos a tenerlos. Entonces, tenemos esta fórmula, véanla, apréndanla y entiéndanla. Y enseguida se les voy a explicar. Sangrado máximo permisible es la cantidad de sangre que puede perder un paciente durante la cirugía sin que yo necesite transfundirlo. ¿Ok? Si un paciente tiene 15 de hemoglobina y yo pienso que abajo de 10 tendría yo que transfundirlo, puede perder 5 gramos de hemoglobina, ¿no? O sea, la tercera parte de su sangre. Si tiene 5 litros de sangre, pues a lo mejor puede perder 1 litro y no pasa nada y no lo tengo que transfundir. Esa persona que tiene 15, 16 gramos de hemoglobina y que es joven y que tiene buena función cardíaca, etcétera, pues tiene un sangrado permitible alto. Lo mismo si es un monstruo que juega fútbol americano y pesa 140 kilos y mide 2 metros 10, ¿no? Pues a perder mucha sangre y no le va a pasar mucho. Entonces su sangrado máximo permisible va a ser alto. Pues si tenemos una viejita de 45 kilos que se acaba de romper la cadera, que entró con 11 de hemoglobina, por ejemplo, y que sabes que te va a sangrar 2 litros, pues tiene un sangrado permisible muy bajito, porque sabes que esa señora, si baja por debajo de 10, a lo mejor, y eso tú pones el límite, si es de 10 o de 8. Se recomienda que si no tienen menos de 8 no los transfundas, pero si tiene entre 8 y 10 con riesgo de infarto o tiene algunas comorbilidades o riesgo de seguir sangrando, que en ese caso tienes que transfundirlo a que tenga 9 de hemoglobina. Si tiene 7 o menos, no. Entonces si tiene entre 8 y 10, habrá que ver la situación. Si tiene arriba de 10, lo mejor es no transfundirlo. Pero si esa viejita tenía 11, pesa 45 kilos, tiene nada más poca sangre circulante y va a perder 2 litros en la cirugía, pues esa señora va a tener un sangrado máximo permisible que a lo mejor va a ser de 600 mililitros, pero va a llegar a un hematócrito menor de lo que es saludable para ella y va a requerir una transfusión durante o después de la cirugía, o inclusive antes, ¿no? Entonces para esto nos sirve esta fórmula. Entonces, el sangrado máximo permisible va a ser igual al volumen de sangre total multiplicado por el hematócrito previo menos el hematócrito mínimo entre el hematócrito previo a la cirugía. Más o menos 4 de hematócrito equivale a 1 gramo de hemoglobina. O sea, si yo tengo 5 de hemoglobina, ¿como cuánto debería tener de hematócrito? Giselle, ¿te acuerdas? No, doctor, no me acuerdo la verdad. ¿No? Antonio, ¿te acuerdas?
Antonio, ¿te dormiste? Antonio Plaza, No, ¿ahí andas? ¿Te acuerdas? 35 y 44% para mujeres y 38 y 48 para hombres. Ah, ok, eso es lo normal, pero ¿cuánto equivale en gramos de hemoglobina? Más o menos, si tiene 5 o 6 gramos de hemoglobina, ¿cuánto tendría de hematócrito? La verdad no le manejo el dato ahorita. No le manejo el dato. Son los como los que venden discos en el mercado. No, al Pink Floyd no se lo manejo, pero sí las cumbias. Bueno, más o menos es 1:3. Si es que no tiene microcitosis o macrocitosis, pero si tiene normocitosis, es 1:3 más o menos. Eso significa que si tienes 10 de hemoglobina, más o menos vas a tener un 30% de hematócrito. En algunos países utilizamos más el hematócrito que la hemoglobina. Aquí utilizamos un poco más la hemoglobina. Pero bueno, así es como calculamos esto. Entonces, tú determinas el hematócrito mínimo que tiene que tener tu paciente. Como les digo, si es un paciente cardiópata con riesgos de infarto o que no tiene buena oxigenación por tal cuestión, a lo mejor el hematócrito mínimo va a ser de 30, es decir, más o menos unos 10 gramos de hemoglobina. Si es un paciente sano, con buen corazón, que puede tolerar mejor el sangrado, a lo mejor tu hematócrito mínimo tú le vas a poner 24, 25, o sea, unos 8 gramos de hemoglobina. ¿Sí me explico? Tienes que ver con cuánto entra. Si entra con 11 de hemoglobina, lo más probable es que tenga unos 33, 35% de hematócrito. Y si tu hematócrito mínimo va a ser 30, pues entonces vas a tener 33 menos 30, vas a tener 3, ¿no? Y vas a multiplicar el volumen sanguíneo total por 3 y lo vas a dividir en el hematócrito previo. Y de esta manera vas a determinar en mililitros cuánto es tu sangrado máximo permisible. Si tu cirugía va a sangrar más que eso, ya tienes que tener tu sangre lista, ¿no? O si tiene riesgo de sangrar mucho, tienes que tener su sangre lista. El volumen sanguíneo total para esta fórmula la vamos a calcular por 70 mililitros por cada kilogramo de peso. ¿Ok? Entonces, si tú pesas 70 kilos, tendrás 4.900 mililitros de sangre, que es lo que vas a calcular aquí. ¿Sale? Entonces, hagan cada quien su cuenta, según su peso, cuánto sería su sangrado máximo permisible si no quisieran bajar su hematocrito de 30, ¿no? Hagan ese ejercicio. Lo vamos a terminar después, lo hacen después. Ok. Bien. Ahora, tenemos que ver cuáles son las características de cada paciente, su perfil de cada paciente. Y lo que tenemos que hacer es un interrogatorio amplio por aparatos y sistemas. Y hay algunos aparatos y sistemas que para esta cuestión son mucho más importantes porque nos pueden poner en jaque a nuestro paciente y bueno, entonces se va a morir el paciente, ¿no? Entonces tenemos que ver la función cardíaca, la función pulmonar, la función renal como principales, ¿no? Entonces empezamos ahorita con la cardíaca. También tenemos que ver la metabólica y la hepática y otra cosa. Por ejemplo, no nos interesa mucho si está pelón o no, o si tiene sarna o si tiene melasma, ¿no? Por el sol. Lo cutáneo pues no nos va a interesar gran cosa. Inclusive ni siquiera nos va a interesar mucho si tiene osteopenia, por ejemplo. Le interesa al ortopedista porque no va a poder meter ahí el hueso, se le va a desbaratar. Pero para cuestiones de sobrevivencia, de supervivencia y de otras no nos sirve, ¿no? La cuestión metabólica. Entonces, Brenda Estela, platícanos, Brenda, ¿qué datos clínicos o qué datos en la historia del paciente o datos presentes actuales te podrían hacer sospechar que tu paciente tiene algún riesgo cardíaco? De que se te vaya a infartar o que vaya a hacer una insuficiencia cardíaca durante la cirugía y que no salga de la cirugía. ¿Qué datos clínicos preguntarías? ¿Qué buscarías en tu paciente? ¿En la historia y en la exploración?
Ok, pues tal vez, o sea, desde el principio preguntarle si ha tenido algún episodio ay, se me fue el nombre, de paro cardíaco, bueno, si ha sufrido algún infarto cardíaco previamente, ¿Sí? si toma algún medicamento justamente para la regulación sanguínea o algo así. La presión arterial, ajá. Bueno, yo creo que ahí inclusive también podríamos preguntar sobre sus niveles de colesterol. Bueno, eso ya sería tal vez una prueba, por lo mismo de que se pueden generar, pues... Sí, claro, se lo hizo hace 6 meses y te dice yo manejo 500 de colesterol, ¿no? Ajá. Entonces, preguntar, ok, ajá, ¿qué más? Sus actividades física, inclusive podríamos evaluarla con las escalas que existen, de si se cansa al hacer una actividad mínima, si se cansa solamente con ejercicio muy, muy intenso o algo así. Perfecto, vas bien. Ajá. ¿Qué más? Si cuenta con algún marcapasos o algo así, pues podría ser relevante también. Uh-huh. Bien, perfecto. Historia de infartos, historia de arritmias, datos de insuficiencia cardíaca como disnea, taquipnea, palpitaciones, falta de aire, si se cansa en una cuadra o en media cuadra o puede subir un tramo de escaleras o 3 tramos de escaleras o nada, todo eso es importante. Y si lo estás explorando, Jacqueline, ¿qué le buscarías? ¿Qué quisieras encontrar ahí? ¿En la exploración física? Sí, Jacqueline López, sí. A ver, platícanos, ¿qué le buscarías a este paciente? Te dijo, no, todo bien, estoy bien. Sí, doctor, todo bien, yo estoy sano. No, toma ahí una pastillita que no sé qué, pero estoy sano. ¿Qué le buscarías? Pues podría auscultar el corazón, podría encontrar alguna arritmia, o bueno, podría escuchar un soplo también. Sí, ¿qué más? Pues con el electro podríamos ver si hay alguna hipertrofia o algún dato que nos puede indicar algún riesgo para la cirugía. ¿Qué más? ¿Qué más le buscas en la exploración? ¿Cómo le harías una exploración cardiológica a un paciente? ¿En qué te fijas? También le podríamos tomar la presión arterial al paciente, porque puede que no nos diga la verdad respecto a los medicamentos, ya que... ¿no? A lo mejor nunca se ha tomado la presión, ¿no? Ajá, también. Más. Ajá. Edema, estertores respiratorios que te hablan de una falla cardíaca derecha. Chasquidos y soplos, sobre todo los chasquidos te hablan mucho más de insuficiencia. Los soplos también. Llenado capilar, cianosis, eso tiene que ver mucho con el pulmonar, pero también tiene que ver con el cardíaco. Si al pararse, a pasarse a la camilla para explorarlo se cansó o no. La presión arterial, si trae edema pertibial, si trae los pulsos de forma adecuada, si son palpables, ¿sí? Si son sincrónicos y homócrotos y todo lo que ustedes ya saben, de todo eso es bien importante checarlo en tu paciente. Si tiene asitis o no, también te puede decir de algún problema cardíaco. Entonces, todo eso lo puedes checar. A lo mejor el paciente dice, no, yo estoy perfecto, y lo revisas y trae las piernas hinchadas. Pues entonces eso puede ser o por insuficiencia cardíaca, por desnutrición o por problemas renales. Entonces ya te ponen un foco rojo y tienes que estudiar los 3 para ver por qué se está hinchando ese paciente. Ok, le vas a quitar el útero. No sabes, a lo mejor el útero está tan grandote porque es un tumor o porque está muy grandote y está presionando las venas ilíacas y por eso se hinchan las piernas, ¿no? Pero pues, por lo demás ella está sana. Pero aún así tú tienes que ver de qué se trata porque vas a tener problemas durante la cirugía y cuando restablezcas el retorno, pues a lo mejor ese corazón no va a funcionar, ¿no? Entonces, esos son los tipos de datos clínicos que tenemos que checarlo. Sofía, ¿qué exámenes harías? ¿Qué exámenes le pedirías a un paciente que tiene riesgo? El electrocardiograma de las 12 derivadas
Exacto, electro. No sé si aquí aplicaría como usted, pues, los tiempos de coagulación que nos mencionó de la química sanguínea. Sí, pero eso lo vamos a ver en hematológico. Ok, una radiografía. ¿De dónde? Una radiografía de tórax. Ok, posteo anterior de tórax para ver cómo que Cómo se encuentra la silueta del corazón. la silueta del corazón, si tiene cardiomegalia o no, o si tiene calcitones. ¿Qué otra cosa veías en la placa de tórax? Si hay edema. No, o cefalización de flujos. Y creo que, pues, esos Okay. serían los que yo pediría. No sé si hay alguno más. Sí, depende. Si tú estás viendo, por ejemplo, chasquidos o datos de insuficiencia cardíaca, a lo mejor aquí ya deberías apoyarte con un cardiólogo. Puedes llegar a pedir un gamagrama cardíaco, un ecocardiograma o una valoración de un Holter. Por ejemplo, si te está diciendo que tiene taquicardias o que tiene palpitaciones y en el momento que le haces el electro sale normal, pues a lo mejor trae algún tipo de arritmia que son transitorias, pero las tienes que detectar desde el momento y tendrás que hacerle un Holter electrocardiográfico o un Holter de presión arterial, dependiendo qué es lo que necesites, ¿no? Entonces todo eso es importante. Tenemos varias escalas predictivas. Después de que ya lo revisaste, dices, te brinca un foco rojo y dice, oye, este paciente tiene algunos datos que podrían hacer que tuviera problemas. Entonces haces todos los exámenes que acabamos de mencionar y te respaldas con un cardiólogo para ver qué cosa está pasando. Tenemos las clases funcionales de la New York Heart Association y tenemos varias escalas que vamos a ver ahorita. De las más comunes, y estas las tienen que estudiar, por favor, esas revísenla para que la puedan ver con calma. Tenemos la escala de Goldman y la escala de Lee, que es el del riesgo cardíaco. Vean qué parámetros mide cada una de ellas. Y si es posible, cuando tengan a sus pacientes, les van palomeando para hacerles las escalas cardíacas, para ver si es clase 1, clase 2, clase 3, qué riesgo tienen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos clases funcionales. Los que tienen clases funcionales 1 o 2, generalmente no van a tener problemas durante la cirugía. O sea, dices, es que, no, pues ya está viejito, ya tiene 60 años. Sí, viejo, tiene 60 años, pero corre maratones, ¿no? Cada 3 o 4 meses. O se nada 10 kilómetros todos los días. Pues esa persona, lo más probable es que tenga un corazón muy sano. Y difícilmente vamos a tener problemas durante la cirugía, ¿no? A lo mejor hace algo de bradicardia o algo así. Y bueno, por la edad tiene ciertos riesgos, pero hay pacientes muy sanos, aunque tengan una edad muy avanzada, y al revés, hay pacientes muy enfermos que tienen 20 años, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos puede dar una muy buena idea de cómo está nuestro paciente. Entonces, no hay limitación física, pueden hacer cualquier actividad y bueno, se cansan como se cansaría cualquier persona, ¿no? Después de correr tantos kilómetros, lo que sea. 2, si tiene algo de limitación en la actividad física. Si están tranquilos, si están caminando, no les pasa nada, pero si caminan un poquito de más, entonces ya les falta un poquito el aire, ¿no? 3, limitación física marcada, pueden estar bien caminando, pero tantito nada más se paran al baño y entonces tienen fatiga y tienen disnea. Y 4, están fatales, aún cuando están acostados, les falta el aire y tienen que entrar con trabajo para respirar. Los pacientes con 3 y 4 tienen que estar bien estudiados y solo se deben de operar si los beneficios superan a los riesgos. Y es la clase funcional A, B, C o D, pues ya las conocen. Este es uno de los más usados recientemente. Es el índice cardíaco revisado. Tienen factores independientes y factores que nos van a dar aquí nuestras clases funcionales, ¿no? Entonces, tiene que ver con el paciente, pero también tiene que ver con el tipo de cirugías que se les va a hacer. Entonces, si tienen un alto riesgo cardíaco, o sea, si es una cirugía terrible, le damos un punto, ¿no? Si han tenido isquemia, pues un punto. Si tienen falla cardíaca congestiva, que la podríamos ver en edema o chasquidos o edema pulmonar, un punto. Si han tenido historia de enfermedades cerebrovasculares, otro punto.
Si es paciente diabético tratado con insulina, otro punto. Aunque tenga 120 de glucosa todo el tiempo y glucosidad de 5, si se trata con insulina, ya le queda un punto. Si antes de ser operado tiene una creatinina arriba de 2, o sea, ya tiene cierta falla renal, entonces le damos un punto. Entre más puntos tengas, pues el paciente va a estar más grave. Entonces, las clases, el riesgo de clases va a ser 1, 0 puntos, 2, 1 punto, 3, 2 puntos y 4 si tienen más de 3 puntos. ¿Qué pasa aquí? Si un paciente tiene 2 o 3, tiene 7 y hasta 11% de posibilidades de tener una falla cardíaca y morir durante la cirugía. Es bastante alto. O sea, si metes 10, se te muere uno. Sí está alto, ¿no? Es bastante alto. En cambio, cuando tienes un riesgo muy bajo, pues si metes 100, se te complica uno. Bueno, de 100 uno, pues todavía ahí más o menos te la llevas. Esta es otra que se llama escala de Goldman. Cuando es cirugía urgente, se brinca todo y como esté, lo tienes que meter, ¿no? Una sepsis, un sangrado, lo tienes que meter. Y te brincas todas las escalas y todos los riesgos, ni modo. Pues si te puedes esperar, pues te esperas. Entonces, igual, vas checando los puntos. Aquí pueden ser hasta 53 puntos en total. Es la edad, infarto, galope, estenosis aórtica, si está saturando bien, si tiene el bicarbonato de forma apropiada, si es cirugía urgente, si es cirugía de corazón o de pulmón, ahí va checando. Chequen bien, hay 2 tipos de escala de Goldman. Aquí está una y aquí está la otra. Uno te predice la morbilidad, es decir, que vayas a tener algún evento adverso cardíaco, y son cardíacos, no es que se le fugue la anastomosis o que le quede una hernia o que se le abra la herida. Eso no tiene que ver aquí. Es morbilidad cardíaca. O sea, que te haga una angina o que te haga un infarto parcial o algo así. Entonces, entre 1 y 2 es menos del 5% de morbilidad. Y 3 y 4, 11 y 22%. Y mortalidad, que se te claven y se te enfríen. Fíjense cómo si es 1 o 2, es del 2%, pero hay un brinco bien importante hasta el 7% en grado 3. Y grado 4, se te muere la mitad de los pacientes que meten. Entonces es muy importante hacer este tipo de escalas para saber, no, sabes que este paciente tiene un riesgo altísimo, tiene un volado de morirse, y el paciente y los familiares tienen que saberlo, porque pues en una de esas tienes suerte como los toreros y sales bien, pero en una de esas pues, se te clava, ¿no? No importa que seas muy buen cirujano, le hagas todo bien y tengas un anestesiólogo, anestesiólogo super perrón, se te puede morir. Echen un ojo a estas formas de entrar. Si necesita de inmediato, sí, se va y se opera. Este es el paso más importante, ¿no? 1. Tiene cirugía de emergencia, en donde se le vaya la vida, se tiene que operar sí o sí. Si no es súper urgente, ahora también aquí, si es de cirugía, hay algunas cirugías que puedes hacerles algunos procedimientos por mientras. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una colecistectomía, que es quitar toda la vesícula con todo y las piedras, que hacer una colecistostomía, en donde por ultrasonido le puedo meter un catéter, le dreno el pus, le quito la sepsis y después le opero la vesícula, ¿no? Si es un paciente muy grave, con riesgo de morirse en la cirugía, quizás me convenga drenarle el pus, contenerlo, y ya que esté un poquito más estable en su cuestión cardíaca, entonces lo opero y ya todo está bien, ya no opero como emergencia, ¿no? Lo mismo pasa con enfermedades diverticulares o con algunas otras enfermedades que puedes intentar algún tratamiento o algo así. Si tiene una cirugía de bajo riesgo, te puedes ir a estudiarlo. Si tiene algunos datos, te puedes ir a una prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo tiene que tener más de 4 METs sin síntomas. Si ya le hizo, es una prueba de esfuerzo que ya pasó y se puede operar. No hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, ahí le echan un ojito a esto. Con pulmonar, pues viene exactamente lo mismo, ¿no? Te fijas en si hay cianosis, si hay disnea,
si hay cianosis distal, sobre todo, si tiene estertores o tiene tos frecuente, si tiene producción de flemas, si ha estado bajando de peso, etc. Nicole Guerra, ¿qué estudios serían los más importantes de valorar para un paciente en la cuestión respiratoria? Supongo también depende de sus antecedentes que tenga el paciente para ver qué riesgos podría tener ese paciente. Ajá. Si es un paciente, por ejemplo, que ha sido fumador toda su vida, Sí. o un paciente asmático. Ok. Esas son parte de la historia clínica. Y los que yo dije son datos clínicos. Y de la historia clínica, pues también si estuvo expuesta a biomasa y cocinó con leña, o si era un fumador, o vapeaba, porque también, quién sabe qué vapeadores tan chafas se pongan, ¿no? Algunos son más amigables que otros. Pero muchos pueden producir problemas de fibrosis y problemas serios, ¿no? Estos son sus antecedentes. Y lo que les mencionaba de la exploración física, si traen estertores, si traen sibilancias, si traen síndromes pelopulmonares, si traen cianosis central o cianosis periférica, si han perdido masa muscular, etc. Pero, ¿qué tipos de estudios le pedirías? ¿Y cuál crees que sea el más confiable para saber si está bien o mal de sus pulmoncitos? Por ejemplo, un estudio de función pulmonar. ¿Cuál? Creo que la espirometría es la más común, ¿no? Exacto, ajá. También hay prueba de volumen pulmonar. Eso viene con la espirometría. Ok. Ajá. Ok. Bien, puedes pedir una placa de tórax. La placa de tórax te va a dar una buena idea de algunas imágenes, pero no es funcional, ¿no? Entonces, siempre hay que pedirles placa de tórax, pero no necesariamente sea lo que más te va a ayudar. Lo que más te va a medir la función del pulmón, más que una tomografía con ventana de pulmón y todo eso por cuestiones estructurales, pero no necesariamente te va a decir que también funciona. Lo que más funciona es la espirometría. ¿Y se acuerdan qué factores se miden en la espirometría? ¿Te acuerdas? ¿Y cuál de esos factores sería el que más nos ayudaría en este caso? ¿Te acuerdas, Nicole? Lo vimos. Ay, ¿Lo estás googleando? ya lo aprendí. No, lo vimos hace tiempo en nuestra clase de respi. Precisamente nos llevaron a Lito, el doctor nos llevó a Lito, pero me acuerdo que estaba el flujo. Más bien. Eran volúmenes, precisamente lo que medía la espirometría. Ajá. Te mide la capacidad vital, que es todos los litros que te caben en los pulmones, la capacidad residual, que es todo lo que te después de una expiración forzada, una expiración normal, una inspiración forzada, ¿y qué más mide? La PEF1 es el volumen en la expiración forzada en el primer segundo. La mayoría del volumen, cuando tú soplas, como cuando le soplas a tus velitas en el cumpleaños, que ahora ya nadie le sopla por el COVID, entonces ahí le echas el COVID al pastel a todo. Pero bueno, la mayoría de tu volumen, el 80% del volumen del pulmón, tiene que salir en el primer segundo que soplas. La PEF1 de un paciente tiene que estar arriba del 80% de lo que se predice para ese paciente, ¿no? Este paciente mide tanto, tiene tanto peso, tiene tanta edad, etcétera, tendría que expulsar, y tiene tal capacidad vital, tendría que expulsar tal flujo de aire en el primer segundo. Para que se pueda operar un paciente, tiene que llevar por lo menos al 80% del PEF1
no esperado, ¿ok? Y esa es la forma más específica y más sensible y mejor para ver la función pulmonar, ¿ok? Le puedes pedir placa de tórax, le puedes pedir tomografía, pero lo que más te sirve es la espirometría, y de la espirometría, BEF1, ¿ok? Volumen expirado forzado en el primer segundo, ¿va? Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Jessica García, ¿me platicas en qué te fijas en la cuestión renal? ¿Qué le preguntarías? ¿Y qué verías al explorarlo? Sí, bueno, lo que le preguntaría sería pues antecedentes de diabetes. También vería si tiene edema, la coloración de la piel. Ajá. También, pues obviamente su presión arterial. Sí. Y pues me fijaría en los estudios, pues por ejemplo en la creatinina, en la urea y en la albúmina. Ok, muy bien, excelente. Otro estudio que te faltó sería el examen general de orina para ver si tiene proteinuria o si tiene glucosuria, ¿no? Ah, sí, lo olvidé. Y de los datos clínicos también el olor. Fíjense que los pacientes renales huelen a baño de terminal, ¿no? Huelen a urea. Y su piel puede tener escarcha urémica. También pierden masa muscular. Agarran una coloración muy específica que dices, este es renal, ¿no? Tienen una equimosis siempre en los párpados, muy característica de estos pacientes. Pero bueno, eso te das cuenta ya en etapas avanzadas, ¿no? Ahí seguramente ya tuvieron algún diagnóstico o algo para cuando lleguen así con sus caras como de ranitas, se les hace la cara, ¿no? Como hinchados de los ojos, con poca masa muscular, y con esta coloración especial, pues ya llegaron, ya tienen mucho tiempo. El chiste de esto es poderlos detectar antes. Entonces, el examen general de orina nos ayuda para saber si tiene proteinuria o glucosuria, infecciones de vías urinarias, o sangrado o alguna piedra. Es importante hacérselos. Y la química sanguínea también nos puede decir, como tú dices, si tiene hipoaluminemia, pues está desnutrido. No sabemos si es por el riñón o por otra causa, pues está desnutrido. Y podemos ver ahí la urea, la creatinina, etc. De estos parámetros, ¿cuál es el que más te fijarías? ¿Cuál te diría, esto está mal, este paciente tiene insuficiencia renal? Pues también tendrías que hacerle electrolitos, ¿no? Electrolitos séricos. Entonces, ¿cuál te fijarías? ¿Cuál es el que más te diría, algo está mal aquí? ¿La creatinina? La creatinina, ¿arriba o abajo de cuánto? Que sería arriba de 88. Creatinina arriba de 88. En mi vida he visto un nivel tan... Sería abajo. ¿De 88? ¿En qué escala lo estás expresando? ¿Cuánto es lo normal de creatinina? Ay, no recuerdo bien. No es posible, eso sí los tienen que saber. Los niveles normales de todo se lo tienen que saber perfecto. Cuánto pesa, cuánto mide, cuánto de potasio, porque si no, no van a detectar lo anormal. Si no conocen lo normal, no pueden detectar lo anormal. Entonces tienen que conocer la fisiología normal, los niveles normales de todo, y entonces pues ya te pueden decir, ¿no? ¿De qué se trata? El nivel normal de creatinina es de 1. O menos de 1, hasta 1.2 puede ser normal. Entonces puede ser de 0.8 hasta 1.2. Y cuando están malitos, mira, aquí está, ya lo había dicho, 2 miligramos por decilitro. A lo mejor me estabas diciendo 88 microgramos por milimol por litro, ¿no? Sí, justo eso es lo que... Sí, claro. Ok, está bien. Son 2 miligramos por decilitro. Este es lo que utilizamos aquí, de escalas. De 180 microgramos milimol por litro, eso no lo utilizamos en México casi. O sea, se vale, se puede. Pero siempre tienes que especificar en qué estás midiendo. Entonces, no es lo mismo 5. Es que ¿cuánto mide 5? ¿5 qué? 5 centímetros, 5 pulgadas, 5 yardas, 5 kilómetros, 5 qué. No es lo mismo 5 yardas que 5 centímetros, ¿no?
o 5 pintas, o 5 qué. Entonces tenemos que utilizar una medida apropiada y siempre que digamos un número tenemos que decir 2 miligramos por decilitro. Si tiene más de 2, tenemos que decir que tu paciente tiene un problema renal y tiene que ser mejor estudiado. ¿Y qué otra cosa te preocupa mucho de los niveles renales? Si un riñón no está funcionando bien, ¿qué cosa te preocupa mucho? Pues no entiendo la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué cosa me preocupa? Ajá. Pues que, no sé, que dañe la función cardíaca. ¿O a qué se refiere? Por ejemplo, pero por ejemplo, ¿qué te preocupa del pulmón? Pues que no oxigene y se muera asfixiado, ¿no? Ah, ya, la filtración. Ok, ¿y eso qué? O sea, ¿qué es lo que más te preocupa a nivel renal? La bulimia y los electrolitos. Eso es lo que más te preocupa. Un paciente renal a lo mejor no va a poder filtrar la orina de forma igual. Si tú le metes 1 litro de Harman, le puedes hacer una insuficiencia cardíaca congestiva y el paciente pues, va a fallecer por el daño cardíaco, que tiene un exceso de volumen. Entonces la bulimia es algo muy importante en la función renal. Y la otra son los electrolitos. Los pacientes que no orinan tienen un exceso de potasio. Y si tienes un exceso de potasio, te mueres por una arritmia. Entonces, si un paciente tiene arriba de 5.5 de potasio, ese paciente no se debe de operar. Y si tiene una bulimia inapropiada, no se debería operar. Y si tiene una creatinina alta, no se debería de operar. O sea, deberíamos corregir esto antes de operarlo. Y la forma más correcta y más rápida de prevenirlo es a través de una diálisis. Puede ser diálisis peritoneal o puede ser una hemodiálisis. Lo metes en hemodiálisis, le quitas el exceso de volumen, le corriges los electrolitos, en especial el potasio, también tiene que ver el calcio y el sodio y todos los demás que se les desbalancean mucho, pero el potasio nos interesa muchísimo aquí. Y una vez que está corregido esto, entonces puedes operar al paciente. Otra vez, siempre y cuando no sea una urgencia total, ¿ok? Bien. Luego tenemos aquí niveles hepáticos. Me voy un poquito rápido porque quiero terminar antes con ustedes porque, pues porque yo, no sé ustedes, como que la siento muy cansada, 4 horas, ¿no? Como que es mucho. Pero bueno, pues ni modo, nos vamos a tener que chutar, ya que. Ok, a nivel hepático, el hígado controla todo. Todo. La glucosa, la coagulación, los niveles de proteínas y de albúmina, controla todo. Pues, como les decía hace rato, que hay especialistas que se sienten muy fifís porque yo veo el corazón. Pues sí, sin hígado, a ver, te platico a ver cómo le va, ¿no? Entonces controla todo el hígado. Las pruebas de función hepática también es algo así como muy subjetivo porque todo tiene que ver con el hígado, también los electrolitos y también un montón de cosas tienen que ver con el hígado, ¿no? Entonces todas serían pruebas de función hepática de cierta forma, ¿no? Los tiempos de coagulación son de coagulación y ese sí sangra, pero ¿quién produce las proteínas de la coagulación? Pues el hígado. Entonces, pues también de forma indirecta es una prueba de función hepática, ¿no? Lo mismo pasa con la urea, que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. ¿Y quién sintetiza las proteínas y quién las metaboliza? Pues el hígado. Entonces, el hígado es todo. Pero bueno, de las pruebas de función hepáticas a las que nos enfocamos como de manera tradicional, pues están las bilirrubinas, las transaminasas, ¿no? Las bilirrubinas por sí solas no te dan mayor riesgo. O sea, un paciente amarillo se podría operar, pero sí te dice que algo no está bien en el hígado. ¿Sí me explico? La ictericia por sí sola no te traduce ningún riesgo extra, pero sí te pone un foco rojo de que el paciente está enfermo y entonces tienes que ver qué está pasando con ese paciente y por qué está amarillo. A lo mejor está amarillo porque tiene una piedra ahí atorada y la respuesta ¿cuál va a ser? Pues sácale la piedra. Le sacas la piedra, le quitas lo amarillo y el paciente sobrevive, ¿no? Si el paciente está con un síndrome obstructivo durante un tiempo suficiente, entonces va a tener alteraciones del resto de las funciones hepáticas y entonces sí vamos a tener un problema serio.
Por eso tenemos que hacer las pruebas de función hepáticas completas. De entre los datos clínicos de los que nos podemos fijar en un paciente hepatópata de forma temprana, el aliento, que es el factor hepático, que es parte de lo que les decía, ¿no? Que si no están con un paciente, pues ¿cómo van a saber, no? Si huele a hígado o huele a urea o nomás no se lavó los dientes. O sea, ese olor no lo puedes escribir. Lo tienes que ver, lo tienes que oír, lo tienes que vivir. El olor, pérdida de masa muscular, distribución ginecoide de la grasa, aumento de las mamas, distribución ginecoide del vello del pecho y del vello púbico, pierden algo de barba también. Si es por alcohol, generalmente tienen hipertrofia de las carótidas con pérdida de la masa de los brazos, edema en los pies, edema en el abdomen que se traduce como ascitis, red venosa colateral, que es la cabeza de medusa, ¿no? Todos esos son datos hepáticos, el asterixis, la rueda dentada, la ictericia, todo eso nos habla de un paciente que tiene una hepatopatía crónica. Los moretones, ¿no? También nos van a hablar de esto. Entonces, si notamos cualquiera de este tipo, o te dicen que se bebe una botella diaria de whisky, pues tenemos que explorar a este paciente y hacerle unas pruebas de función hepáticas completas. Tenemos que pedirle imagen, que es un ultrasonido hepático, para ver si no trae ahí un tumor, o trae una piedra, o trae una obstrucción. Y tenemos que pedirle un perfil hepático. En el perfil hepático, pues ahí nos fijamos, ¿no? Si tiene más elevada la fosfatasa alcalina y la bilirrubina directa, pues es un patrón obstructivo, algo lo está tapando. Si tiene más elevadas las transaminasas y la bilirrubina indirecta, pues es un patrón hepatocelular, algo está inflamando al hígado, ¿no? Y es como muy fácil verlo. Y hay que darle tratamiento, porque muchos de los pacientes hepáticos tienen albúmina baja, están desnutridos, por lo tanto van a tener edema y tienen más volumen, y este volumen les puede producir una insuficiencia cardíaca. Pues, ojo con eso. Los pacientes que tienen baja la albúmina tienen mayor riesgo de infecciones y no van a cicatrizar. Entonces, si tú quieres hacerle una anastomosis a un paciente que tiene 2 de albúmina, por más hábil cirujano que tengas, si utilices las sedas más finas o la engrapadora más moderna, avant-garde, pues el paciente se va a desentar, se va a abrir. Entonces es importante ver esto. Pruebas de función hepática, pruebas de albúmina, electrolitos, como tienen más líquidos, a veces pueden tener hipocalemia o pueden tener hiponatremia. Los pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas pueden producirnos un susto durante o después de la cirugía. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso les decía, el hígado es todo. Los pacientes con problemas hepáticos van a tener, muchos de ellos tienen hipertensión portal, van a tener hiperesplenismo o esplenomegalia. Y esto nos puede condicionar plaquetopenia. Un paciente con plaquetopenia desnutrido y que tenga los tiempos de coagulación prolongados, ¿qué va a pasar? Con la pura canalizada en la intravenosa va a empezar a sangrar de una forma impresionante. Entonces los pacientes hepáticos son pacientes muy delicados. Entonces si lo ves un poquito amarillito, la ictericia por sí mismo nada que ver, o te está avisando que hay una enfermedad grave que tienes que diagnosticar y que tienes que curar antes de que se pueda operar. Y algunos de estos pacientes mejor ni los operas ni te metes, porque aparte del riesgo hepático y metabólico, si es cirugía abdominal, por ejemplo, y tienen hipertensión portal, el riesgo de que sangre es muchísimo, porque tiene todas las venas a reglentar, las tocas y se botan y empieza un sangradero horroroso, ¿no? Seguramente en sus clases de gastro vieron las escalas de Child, A, B y C. No. Los pacientes con un Child C tienen un riesgo de morirse arriba del 60 o 70%. Operes de lo que lo operes. Si te bajas a chaval B, o sea, si los mejoras y todo,
A lo mejor la mortalidad te puede bajar a un 30 o 40%. Si te bajas a Child Lab, pues ya la mortalidad baja muchísimo, 5 o 10%. Entonces es muy importante, aunque esta clasificación se usa cada vez menos como para el tratamiento del hígado, se sigue utilizando como factor pronóstico para ver qué también o qué tan mal está el paciente y cómo le va a ir durante y después de la cirugía. Entonces, en hepático, volumen, nutricional, biometría hemática, electrolitos, tiempos de coagulación. Son muchas cosas, ¿no? Los que tenemos que medir, por eso les digo, lo del hígado afecta todo. Una vez que lo resolvamos, entonces podemos mejorar y operar a nuestro paciente. O si lo mejoramos, entonces podemos ya operar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, excelente. Vamos aquí al riesgo nutricional. Navani, platícanos, ¿qué preguntarías de riesgo nutricional? ¿O qué te fijarías en un paciente con una nutrición inapropiada? ¿Vais a Navani? ¿Estás o no estás? Navani a la 1, Navani a las 2, Navani a las 3. Sale. Se los mencioné hace ratito, tienen que estar al pendiente para las participaciones y todo, porque pierden su falta. O sea, tienen falta, pierden su asistencia. Anaí, Fátima, Anaí, a ver, platícame, ¿en qué te fijas? De un paciente malnutrido podemos tener anemia, sobrepesos, incluso diabetes. Ajá. ¿Cómo te das cuenta Igual si está malnutrido? ¿Perdón? ¿Cómo te das cuenta si es un paciente que está malnutrido? Pues tiene deficiencias, está fatigado, no tiene, o por ejemplo no aguantaba igual diferentes actividades físicas que tenga durante el día o demás. ¿Qué más? Con sus niveles de electrolitos igual lo podemos medir. Electrolitos. ¿Cómo te das cuenta llegando el paciente sin meterte al laboratorio? Pues con su, pues si está gordito, flaco. Ajá, es una valoración subjetiva, ¿no? ¿Está gordo o está flaco? Gordo. Sí, está, ok. Así se llama, valoración nutricional subjetiva. ¿Qué más? Pues preguntando tipos de alimentación. Ok, le puedes preguntar si se alimenta de forma apropiada, si come muchas chatarras, si come carne, si come verduras, ok, ¿qué más? Eso es parte de la valoración subjetiva. Ajá. Sí, bueno, sí, claro, sí es dependiendo igual la edad o el tipo, bueno, el nivel de desarrollo que vaya teniendo el adolescente o el niño o por ejemplo, el ese adulto. niño, si es de los más chaparritos o los más grandotes de su salón, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué más? Igual como lo mencioné, el tipo de actividades físicas que tenga durante el día y pues ahí hacer una valoración con su alimento, con el tipo de alimentación que lleve y así. Ok, te estás quedando muy corta, te voy a ayudar en algunas cositas. Ok, mides su BMI y su índice de masa corporal, que es un índice de masa corporal y también qué tanta grasa tiene, ¿no? Los hombres no deberíamos tener más de 20% de grasa y las mujeres no más de 30% de grasa. Si tienes más que esto, tienes menos masa magra y más masa de grasa. Tienes que tener un índice de masa corporal, que ese ya lo deben de saber calcular, entre 20 y 25, ¿no? Para estar en tu peso. Y tienes que preguntar a tu paciente
cuál es su peso actual y cuál es su peso habitual. Porque si su peso actual es de 70 kilos, pero su peso habitual es de 90, pues está 20 kilos abajo. Pues habrá que preguntarle por qué. Si es un bypass hace 3 meses, bueno, pues tal vez. Pero si no, entonces tienes una pérdida de peso importante, ¿no? Y también preguntar cómo está comiendo, porque a lo mejor antes comía muy bien y ahora no puede comer porque está ocluido o porque tiene una fístula y por ahí está perdiendo elementos nutricionales, ¿de acuerdo? ¿Cuánto, Anaí, cuánto tienes, qué tanto es tantito? Esa es la pregunta más difícil en medicina, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo consideras, la pregunta más difícil en medicina es ¿qué tanto es tantito? Así que ahora te voy a preguntar ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo consideras? Espera, déjame terminar la pregunta. ¿Cuándo consideras una pérdida importante de peso no deseada? O sea, que no se han puesto a dieta, que no están deseando perder la dieta, no se pusieron a hacer ejercicio, de repente empezaron a bajar de peso, dicen, estoy bajando mucho de peso. ¿Cuánto es mucho de peso? Yo creo que, bueno, va a depender de cada persona, no son recetas de cocina, pero tendríamos que... ¿Tendríamos que no son recetas de cocina, pero tendría que preguntarte... No, sí son recetas de cocina. Aquí sí está definido cuánto es, qué tanto es tantito. Ay, bueno, es que, bueno, yo preguntaría como cuáles son las actividades que ha tenido estos últimos días. Insisto, no se ha puesto a dieta, no se ha puesto a dieta, no está haciendo más ejercicio, él está comiendo normal o inclusive come más y está perdiendo peso. ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto es si está perdiendo peso? ¿Cuánto es un peso, una pérdida de peso con un impacto en su salud? Que digas, sí es mucho. Hola, Naini. ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí, pero no sé. No, estoy pensando, pero no. Ok. 10% del peso habitual en 6 meses o 5% del peso habitual en 3 meses. Esa es una pérdida ponderal no intencionada importante. ¿Ok? Entonces, si tú pesabas 70 kilos y ahora pesas 60 kilos, perdiste 10 kilos, es más del 10%. Si eso lo hiciste en 6 meses, estás bajando de peso, algo está mal. Entonces tienes un tumor que se está comiendo todos tus nutrientes, o tienes una mala absorción, que estás perdiendo todos los nutrientes, o algo está pasando que este paciente se está desnutriendo. Entonces, 5 en 3 meses, 10% en 6 meses. Eso está muy limpio, o sea, sí es receta de cocina, está bien limitado. Y eso es de ponderar. Porque hay quienes te dicen, no, es que estaba perdiendo un chorro de peso, no, ¿y cuánto? Pues como medio kilo, ¿no? En este mes. Pues eso no es pérdida de peso, ¿no? A lo mejor se deshidrató o cualquier otra cosa. Entonces, hay que checarlo. Entonces, hay que ver el peso habitual y el peso actual. Si el peso actual es menor o mayor que el peso habitual, tenemos que ver por qué está sucediendo. Si el paciente está obeso, debe de tener cierto grado de desnutrición. Si el paciente es diabético, tiene desnutrición también. Todos los diabéticos, por definición, tienen algo de desnutrición. Entonces, tenemos que checar eso. Entonces, esa es la valoración subjetiva. Ver su peso, índice de masa corporal, su historia de dieta, qué está comiendo ayer y qué está comiendo en la semana y qué es lo que come normalmente, su peso actual contra su peso habitual. Esa es valoración subjetiva. Luego tenemos valoraciones objetivas, que son la antropometría, que ya es a través de las tanitas, que te miden cuánto porcentaje de masa corporal y peso tienes. Hay unas más finas que otras, pero ahí puedes saber qué porcentaje de masa magra tienes y qué porcentaje de grasa tienes en tu cuerpo. Entonces, eso nos puede ayudar.
medir el índice de cintura-cadera. Si es mayor a 1, entonces el paciente tiene obesidad central y tiene mayores riesgos. Y hay otras cuestiones como la plicometría, como medir el bíceps, como medir el muslo. En fin, y eso nos puede decir cómo están sus parámetros nutricionales. Pero también nos puede decir los exámenes de laboratorio. Un paciente que ha estado bajando de peso o que tú ves que tiene ciertos datos de desnutrición, por ejemplo, se le cae el cabello o lo tiene de colores, ¿no? Más clarito en las puntas, que se llama síndrome de bandera, si tiene la lengua geográfica, si tiene pelagra, o está descarapelándose de su piel, sus uñas tienen manchas blancas. Eso nos hablan de deficiencias de micronutrientes. Y si esto lo tiene el paciente, lo tienes que estudiar. De los macronutrientes nos podemos fijar en ciertos puntos que son muy objetivos. Y si son recetas de pues sí podemos medir si está o no está desnutrido. Los linfocitos abajo de 2 te habla de una desnutrición aguda. Pacientes con hipoalbuminemia, la albúmina tiene que ser de 4. Arriba de 3.5 está ahí más o menos, de 3 a 3.5 ya tiene una desnutrición moderada, abajo de 3 ya es una desnutrición grave. Un paciente con una albúmina abajo de 2.5, nada más por tener una albúmina de 2.5, abajo de 2.5, o sea de 2.4 para abajo, tiene una mortalidad arriba del 60% si lo operas. ¿Por qué? Porque lo operas y se infecta y se muere. Lo operas y le da una neumonía y se muere. Lo operas y se le van a abrir las heridas y se muere. ¿Sí? Entonces tienen mortalidades muy altas los pacientes con bajo apoyo nutricional. Entonces si te puedes esperar para reconectar a este paciente con un estoma hasta que tenga 4 de albúmina, pues al paciente le va a ir mejor. Entonces medimos albúmina, prealbúmina, transferrina, que la transferina tiene que ser arriba de 200, y linfocitos. Son nuestros principales medidores de laboratorio del nivel nutricional, sobre todo la albúmina. ¿Okay? La albúmina te dice cómo estuvo en los últimos 7 días, la prealbúmina cómo ha estado en los últimos 3 días, la transferrina cómo ha estado en el último mes. Y los linfocitos, cómo ha estado en los últimos días. También los niveles de colesterol y triglicéridos, si bajan de forma abrupta, te dicen que el paciente no está comiendo bien y que se está desnutriendo. Si tú tienes un paciente desnutrido y lo metes a operar, al paciente le va a ir muy mal. ¿Ok? Eso es lo que tenía que decirles. Y rápidamente, de metabólico, rápidamente no, ya no nos va a dar tiempo, faltan 10 minutos. Aquí nos vamos a quedar. La próxima semana vamos a ver esto de metabólico, vamos a ver tiroides, vamos a tener el ayuno que necesitas para antes de operar, cuántos niveles te necesitas de glucosa, hasta cuánto tienes de insulina, de riesgo, más o menos, a qué pacientes le vas a tener que dar tromboprofilaxis o le vas a dar anticoagulación, las cascadas de coagulación, la triada de Virchow, los factores CHADS, los factores BADS, para poder ver qué tan bien o qué tan mal está, ¿ok? Pónganse a estudiar eso y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Sí, tengo una pregunta. Sí, por favor. Referente a los electrolitos que nos mencionaba hace ratito, ¿qué libro o bibliografía quería? Pues es que no me acuerdo si era electrolitos o el tema que nos había dicho que teníamos que estudiar, que era el primer examen, que Pamela le preguntó sobre la bibliografía del libro. Eso tienen que estudiar. Las bibliografías se las mando ahorita ahí al Teams. Ok, gracias. 10 libros ahí, hay mucho para que estudien. No se preocupen. Y ya tienen libros de medicina interna, de fisiología y todo eso, donde pueden checar esto. Casi todos los libros de cirugía tienen un capítulo de valoración preoperatoria. Y los pueden checar ahí, en el Schwarz. Ahorita les mando todos. Y son un montón. Y ahí lo pueden revisar, ¿vale? Les voy a hacer examen de lo de ahorita y de lo de la próxima clase. ¿Va? Doctor. Ok, gracias. Doctor. Pregunta. Ajá. ¿Nos puede repetir el nombre de la plataforma que vamos a usar para los exámenes? Quiz. QUIZZ. Muchas gracias. Vale.
unas dudas respecto a la clase. Primero era, ¿cómo se monitorea la pérdida de sangre de un paciente durante una cirugía? Ya. Las pérdidas agudas no te van a impactar en el hematócrito o en la hemoglobina. Entonces, en un paciente en el transoperatorio, puedes medir la cantidad de sangre que está perdiendo de acuerdo a lo que vayan aspirando y se esté juntando ahí en el aspirador. Ahí puedes ver, lleva medio litro, lleva 1 litro, lleva 2 litros y ahí tienes un sangrerío. Ese es uno. Vas a ver cuánto está sangrando. 2, los textiles. Hay una cantidad de sangre que absorbe una gasa, hay una cantidad de sangre que puede llegar a absorber una compresa, y entonces tú puedes decir, una gasa empapadísima te absorbe 50 mililitros. ¿Cuántas gasas llevas? Llevas 10, entonces llevas 500 mililitros. Una compresa, depende del tipo de compresas, hay algunas que pueden llegar hasta 200 mililitros. Entonces llevas 3 compresas, llevas 600 mililitros. Entonces llevas 3 compresas y 10 gasas y medio litro acá, ya llevas 2 litros. ¿Sí me explico? Eso es como lo vas midiendo. Pero lo más importante es la repercusión en el paciente. Vamos a tener una clase de monitorización y ahí vamos a ver cómo puedes checar la presión arterial, cómo va, porque esa es una, la presión venosa central, esa es otra, los flujos que puedes llegar a tener en el corazón con un catéter de Swan-Ganz y hemodilución, y sí puedes hacerle el hematócrito. No es tan confiable eso, pero sí las cuestiones hemodinámicas, esas sí son importantes. Presión arterial, volemia central, eso es lo que sí puedes estar viendo durante tu cirugía de forma objetiva y que te puede llevar a decir, no, pues le falta más agüita, métele más, o vamos a transfundirlo, etcétera, etcétera. Hasta la sangre se ve más clarita, ¿no? Te deja de oxigenar y empieza a sangrar agua, ¿no? Es agua de Jamaica, ¿no? En lugar de sangre. Entonces, todos esos parámetros puedes ver para ver si está sangrando o no. Miren, esta es la quizis.com. Esta es la plataforma que vamos a usar. ¿La ven, verdad? Sí, doctor. Vale. ¿Dudas? Doctor, y otra cosa, encontré en internet lo de la relación de hemoglobina hematocrito y me salen 2 fórmulas, que hemoglobina es igual a hematocrito sobre 3 y hematocrito es igual a hemoglobina por 3, ¿está bien? Sí, es 1:3, lo que habíamos comentado. Ok, gracias, doctor. Y Baiza me había comentado, ahí hay una pequeña anotación abajo. Siempre y cuando el tamaño de los eritrocitos sean normal. ¿Cuánto mide un eritrocito? 90 femtolitros. Si los eritrocitos están chiquitos, hay microcitosis. Si los eritrocitos están grandotes, hay macrocitosis. Y en cualquiera de esos 2 puntos, esa regla de 1:3 no se cumple. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Y de Baiza, mi compañera, la que no contestó hace rato, me comentó que tenía problemas con su conexión. Ok, a partir de ahora, a ver cómo le hacen para tener una conexión de internet. Si no contestan y no se conectan y no hablan, es fatal, ¿vale? Ok, doctor, gracias. Sí, bien fácil. No, pues es que no me podía conectar, pues como pues estoy aquí en la alberca, ¿no? Echándome mi piña colada, pues no. ¿Vale? Bueno, ya, están advertidos. ¿Otras dudas, preguntas? Vale. Pónganse a estudiar. Nos vemos la próxima semana. Al ratito les mando la bibliografía, el sílabus, el temario y otras cositas que les quiero mandar. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.